No sé si ya pueden ver por ahí la Sí, presentación. ya. Ok. Ya, Milton, ya se ve. Bueno, pues vamos a continuar con la estadificación de cáncer vesical. Y primeramente vamos a comenzar a definir algunos términos que probablemente pudieran estar sujetos a ambigüedad, y estos son los de etapa y grado. Primeramente, ¿qué vamos a definir como una etapa? Una etapa se refiere propiamente a la localización, digamos, física de la tumoración o de la lesión. Y pues esto da a explicarse como el grado de involucramiento de la lesión en la anatomía normal de la vejiga. En cambio, grado quiere decir lo que es como un estimado de la velocidad de crecimiento del tumor de acuerdo a las características celulares del mismo. Entonces, hay que definir primero pues qué significa etapa y qué significa grado para pues no confundir al momento de hablar de las clasificaciones. Y bueno, en cuanto al grado, existe una clasificación tanto de la OMS como de la Unión Internacional contra el Cáncer. Sin embargo, estas dos clasificaciones son muy parecidas y realmente se pueden agrupar en una misma. Las grado 1 van a ser aquellas lesiones que están bien diferenciadas. Las de grado 2 van a estar moderadamente diferenciadas y las de grado 3 van a estar pobremente diferenciadas. Y ahora bien, esta clasificación es de la Unión Internacional contra el Cáncer y pues va a dividirla en tres rubros, por así decirlo, que van a ser la T de tumor, la N de ganglios linfáticos regionales o nodes y la M de metástasis a distancia. Bueno, primero, la TX va a ser aquella lesión en la que el tumor primario no se pueda valorar. Cuando se indique como T0, va a indicar que no hay existencia de un tumor primario, es decir, que el cáncer es inexistente. La TA va a ser un carcinoma papilar no invasivo. Realmente un carcinoma papilar no invasivo, estos son parecidos a una verruga y pueden estar presentes en grupos. El tumor en etapa TA está confinado típicamente a la mucosa vesical y se les va a distinguir de los tumores T1 en que aún no han roto la membrana basal. En cuanto al TIS, que es abreviación de carcinoma in situ o tumor in situ, pues realmente es un cáncer poco frecuente y muy raro. Estos cánceres, pues, anteriormente estuvieron asociados a altas tasas de mortalidad, pues, en vista de que frecuentemente no eran diagnosticados. Entonces, estos cánceres, estos carcinomas in situ, están considerados como cánceres preinvasores, ya que las células ya invadieron en este punto la membrana basal. Y pues las células del carcinoma in situ, cuando son detectadas a través de estudios como por ejemplo el Papa Nicolau, son anaplásicas que ya presentaron pérdida de la diferenciación celular, y pues en personas de edad media la lesión pudiera asemejar la posibilidad de una cistitis sin hematuria. En el caso de los tumores T1 van a ser tumores que invaden tejido conectivo por debajo del epitelio, y pues ese tumor con frecuencia puede confundirse con un tumor TA, es decir, con un carcinoma papilar no invasivo, por su aspecto morfológico, y puede estar presente en forma aislada o en grupos. Pero pues la característica fundamental es que este tumor ha roto ya la membrana basal y se encuentra involucrando el tejido conectivo subyacente, o sea, la lámina propia, y pues la base de implantación del tumor no ha invadido a este punto la capa muscular. Por la cercanía a esta capa de la vejiga, o sea, de la muscular, ciertos autores recomiendan no considerar este tumor como superficial, pues en vista de que tiene posibilidades de invasión en profundidad. Estos tumores tienen una tasa de progresión aproximada del 30% en los grado 1, pero en los grados 3 o 4 casi la mitad de los tumores progresan. Y pues esta es la razón de que no debiera tomarse en cuenta, para definir claramente pues el tipo de tratamiento. El tumor T2 pues va a ser un tumor
que a este punto ya invadió la capa muscular y se va a subdividir en dos tipos, en el T2A y en T2B. El T2A va a ser aquella lesión que ya haya invadido el músculo superficial, o sea, la capa interna, y el T2B va a ser aquel que ya haya invadido la capa muscular profunda o la capa externa. Si las células del tumor son bien diferenciadas, o sea, que están en un grado 1, generalmente el tumor no disemina a los ganglios linfáticos con facilidad, pero si el tumor se encuentra localizado en la capa externa del músculo, o sea, en la muscularis profunda, o se puede considerar ya un tumor en T2B, las células del tumor van a ser pobremente diferenciadas. Generalmente, pues el pronóstico del paciente va a ser peor. Y pues ya en el T3 es un tumor que ya va a invadir la grasa perivesical o puede llegar también a la capa serosa. Y pues a su vez, igual que el anterior, se va a dividir en dos subgrupos, por así decirlo. En T3A, que es evidencia de la lesión a nivel microscópico, o en T3B, que a la exploración de manera macroscópica ya pueda ser evidenciada la lesión. Y finalmente, pues T4. T4 típicamente no lo encontramos dividido en la clasificación, o sea, no dice T4A o T4B. Sin embargo, en algunas otras bibliografías encontré que pudiera también dividirse entre T4A y T4B, y va a depender de la cercanía del órgano al que alcanzó la lesión. Por ejemplo, se pudiera considerar T4A si invadió la próstata, que es un órgano vecino realmente cercano, pero pues ya se pudiera considerar T4B en órganos un tanto más distantes, como por ejemplo los ureteros o la vagina. Pues en T4A, en este caso, pues no hay invasión. Hay invasión, perdón, a la próstata, al útero, a la vagina, a las paredes abdominales, y pues esos tumores ya en este punto son inoperables. Generalmente causan una sintomatología importante, y pues estos pacientes perfectamente seleccionados en los que hay pacientes en los que son muy delimitadas los pacientes en los que se va a llevar a cabo algún procedimiento quirúrgico, y generalmente esto es para reducir más bien el sufrimiento de los pacientes, y pues de ninguna manera podría considerarse como un procedimiento curativo, porque ya a este punto la lesión está demasiado avanzada como para poder brindar un tratamiento curativo. Y en cuanto a la N, pues se va a referir a los ganglios linfáticos regionales, y pues aquí ya estamos hablando de la presencia de metástasis. Igualmente como en la T, cuando la clasificación ponen NX, es que los ganglios linfáticos regionales no pueden ser valorados. Cuando se encuentran en N0, pues no hay evidencia de metástasis a ganglios regionales, y cuando es una N1 va a haber metástasis en un ganglio menor de 2 centímetros de tamaño. En N2 va a haber metástasis en un ganglio mayor de 2 centímetros, menor de 5 centímetros, o pudiera ser también la existencia de metástasis a múltiples ganglios menores de 5 centímetros de tamaño. En N3 pues va a ser metástasis a ganglios mayores de 5 centímetros de tamaño. Y en cuanto a la M, pues va a ser la presencia de metástasis a distancia. Igual MX no se puede valorar metástasis a distancia, M0 no hay metástasis a distancia, y M1 es la existencia de metástasis a distancia. Pues en la parte de abajo podemos ver una imagen según el grado de invasión de la lesión, cómo se va extendiendo en toda la capa, ya sea en la superficial, en la del tejido conectivo, en la muscular o en la serosa, o la progresión de la lesión hacia órganos vecinos. Y ahora bien, como les decía, realmente se pueden clasificar estas lesiones tanto en estadios como en etapas, y en esta parte de la estadificación podemos considerar que una lesión está en estadio 1 cuando se encuentra en la clasificación de T1, es decir, cuando la lesión es un tumor que invade el tejido conectivo por debajo del epitelio. Y en el estadio 2, pues ya estamos hablando de que es una lesión que invade el músculo superficial, o sea, la capa interna, o el músculo profundo. En el estadio 3, la T3A, que pues es invasión macroscópica hacia la grasa perivesical, o T3B, que invade de manera macroscópica la grasa perivesical, o ya sea bien la serosa. Realmente lo importante de esta estadificación es saber
que automáticamente cualquier lesión que ya evidencie la posibilidad de metástasis a ganglios linfáticos regionales, automáticamente pasa a un estadio 4. O igualmente, si ya hay evidencia de una metástasis a distancia a cualquier otro órgano, automáticamente pasa a ser un estadio 4. Entonces, pues, a considerar eso de que existencia de metástasis, automáticamente pasa a ser una lesión, una enfermedad en estadio 4. Y pues igualmente los estadios nos van a ayudar a definir el tipo de tratamiento enfocado que se le puede dar al paciente, como por ejemplo en un estadio 0, que pues en este caso sería un carcinoma in situ, que pues el tratamiento más bien va a estar enfocado a una resección transuretral o una resección transuretral más terapia intravesical, que esta terapia intravesical se las vamos a explicar más adelante, pero pues puede estar dividida entre la aplicación de quimioterapia o la inmunoterapia con bacilos de Kalmety-Guerin, que pues es la vacuna contra la tuberculosis. O bien se puede proceder a una cistectomía segmentaria radical, que va a ser poco frecuente, o la utilización del derivado hematoporfirínico intravenoso más terapia fotodinámica. Este derivado hematoporfirínico intravenoso va a consistir en la aplicación de esta sustancia que por medio de terapia fotodinámica con rayos de argón va a sufrir una conversión hacia radicales libres que pues obviamente va a causar la lisis celular de la lesión tumoral, o la aplicación del interferón intravesical alfa 2A, o la aplicación de agentes quimiopreventivos después de alguno de los tratamientos indicados. Realmente la terapia en cada estadio es muy parecida, solamente que, por ejemplo, en el estadio 4 ya procedemos a realizar una cistectomía radical, pues precisamente porque es un estadio pues ya avanzado, o ya se deriva el tratamiento más bien a la paliación de los síntomas del paciente, pues para poder sobrellevar de mejor manera la enfermedad. Y pues así como lo mencioné hace un momento, realmente los tratamientos ya van a estar más enfocados como métodos paliativos más bien que como curativos. Nada más reforzar. En el estadio 1, el tumor in situ, o estadio 0, es un tumor invasivo, ¿eh? Desde la detección del cáncer in situ es un tumor, no lo podemos tratar con resección, es un tumor que hay que hacerle cistectomía radical. Y sí, es lo que... sí, pero como ahí marcan que el carcinoma in situ se puede manejar como RTU y quimioterapia intravesical, no. El estadio del tumor papilar superficial no invasivo, que es el que mayormente tenemos afortunadamente, y es el que debemos de tener una vigilancia muy estrecha, porque son pacientes que pueden cambiar de tapificación fácilmente. Entonces, estos pacientes, sobre todo los que tienen recidiva o que tienen moderadamente diferenciado la tumoración, aunque sean superficiales, estos pacientes hay que entrar en vigilancia, y el mejor de los tratamientos en el caso del papiloma superficial o el transicional o el de células transicionales bien diferenciado es el BCG. Ok. ¿Sí? Y todos los demás que toquen lámina propia o membrana basal, todos los demás prácticamente son candidatos a cistectomía. Hay etapas como la 2A que puede ser pero esos pacientes progresan. La mayoría, el 95% o 96% progresan a tumoraciones más agresivas. La vejiga, ese es el problema, que los pocos casos que tiene son muy agresivos y su pronóstico es muy malo. Entonces hay que ser muy agresivo. Sí, entonces supongo que ya cuando hay invasión o rotura de la membrana basal, realmente es muy probable que el tumor progrese pues más frecuentemente. Totalmente. Ese tumor va a ser invasor. Ya es invasor, ahora se va a hacer la progresión de la invasión, pero muy rápida, con una velocidad rápida. Tú detectas
que clínica, digo, que por cirugía endoscópica hiciste cortes profundos y hay uno en ellos que tienen infiltración a la muscular superficial, prácticamente es un paciente que hay que decirle que tiene un tumor invasor. Ok, sí, gracias, Hugo. Pues sigue terapia intravesical. Bueno, ¿la puedes cambiar, por favor? Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la terapia intravesical. Recordando un poco, sabemos que el cáncer de vejiga es una neoplasia muy común, muy recurrente en la cuestión urológica, ocupando el segundo lugar en frecuencia y un cuarto lugar en frecuencia en el varón a nivel mundial, siendo más de un 90% va a corresponder a carcinoma de células transicionales. Esto igual ya lo vimos en exposiciones pasadas. Como primer lugar vamos a tener al carcinomas de células transicionales, como segundo lugar vamos a tener al de células escamosas, ocupando un porcentaje que va del 3 a un 7%, y como tercer lugar vamos a tener al adenocarcinoma. La terapia intravesical es muy utilizada en la práctica como tratamiento complementario para el cáncer de vejiga, en donde pues básicamente esta va a consistir en el uso de medicamentos que deben ser instilados en el interior de la vejiga, con el objetivo de poder reducir en un pico máximo la recaída tumoral, ya que se ha visto que pacientes con tumores vesicales, principalmente aquellos que provienen de células transicionales, tienden a ser recidivantes hasta en un 90% de las ocasiones. No se sabe a ciencia cierta por qué hay reincidencia de esto, pero se puede pensar que hay una implantación de células tumorales después de la resección transuretral, o puede haber una pequeña posibilidad de que tumores microscópicos que no pueden ser observados mediante endoscopía queden y pudieran seguir proliferando. Hablando específicamente de estos tumores microscópicos o submicroscópicos, en estas situaciones podemos decir que son digamos, favorables, ya que son accesibles a la terapia tópica, a la terapia intravesical, en donde hacemos uso de diversos medicamentos, y esto, como ya dijo Milton antes, tiene dos formas o dos tipos. Esto depende del medicamento que estemos usando. La quimioterapia y la inmunoterapia, que como ya dije, pues son medicamentos que son puestos al interior de la vejiga por instilación a través de catéteres vesicales. Vamos a tener diversos medicamentos, pero vamos a hablar de los principales. Mencionándolos, vamos a tener a la BCG, a la mitomicina C, a la tiotepa, a la doxorubicina y a la epirubicina. Y comenzando con la BCG, sabemos que la BCG es también llamado como, bueno, es el bacilo de Calmette-Guerin. Y nosotros comúnmente pues sabemos que esta es una vacuna que se usa al nacer con dosis única como método preventivo para la tuberculosis. Y hablando un poco más sobre esto, 40 años, la bibliografía nos menciona que 40 años después de que esta se usara únicamente para la prevención contra tuberculosis, se denotó que esta estimulaba el sistema inmunológico y tenía una actividad antitumoral de las cepas derivadas de Mycobacterium bovis. No todas las cepas, vamos a tener 3 cepas principales, y estas van a ser la de Armand Frappier, Canahaut y Thais, que tienen una sensibilidad muy, muy elevada contra células tumorales y cancerosas. ¿Cómo va a funcionar cómo funciona la BCG contra los tumores? Pues bueno, este va a ser un estimulante inmunológico que puede o no ser específico, en donde va a actuar principalmente en la mucosa vesical al contacto, estimulando así la respuesta inmune, lo que va a impedir y dificultar el crecimiento tumoral.
Esto va a hacer que haya un aumento en la actividad fagocítica y citolítica de los macrófagos, también un aumento de los linfocitos y de los monocitos, y una inducción en la inmunidad citotóxica de las células T, que es el mecanismo más importante en el cual actúa la BCG para el tratamiento contra el cáncer. Todos estos mecanismos que acabo de mencionar, pues van a hacer que haya un cambio en el entorno de la vejiga, con lo que se puede inhibir el crecimiento y la evolución de un tumor. Hoy en día es el tratamiento más usado contra el cáncer y el tumor vesical, y es muy efectivo para tumores in situ y carcinoma in situ. El tratamiento va a disminuir la posibilidad de recidiva hasta en un 50% de los pacientes, aunque a pesar de sus efectos beneficiosos, también vamos a tener efectos adversos que pueden aparecer a los días de la instilación, y estos pueden ser desde leves a transitorios y se pueden de manera espontánea. Pero mencionando cuáles son ellos, pues vamos a tener que justo en la zona de instilación vamos a tener también una zona de irritación de la mucosa vesical con consecuentes síntomas irritativos que pueden ser desde disuria hasta hematuria, y esto nos pudiera llegar a provocar una leve posibilidad de infección y una sepsis en grado variable. Esto es importante a mencionar porque se ha visto últimamente que la combinación de la BCG con la isoniazida pueden llegar a reducir de manera significativa estos signos y síntomas. ¿Y cómo se administra esto? Pues la vacuna va a ser disuelta en una solución salina que es instilada en la vejiga cada semana por 6 semanas o hasta más. ¿La puedes cambiar, por favor? Y pues, como habíamos dicho, pues la terapia intravesical se divide en dos. Únicamente en el apartado de inmunoterapia, pues vamos a tener a la BCG. Todos los demás medicamentos que ahora pues voy a mencionar son por parte del apartado de la quimioterapia. La mitomicina C, pues es un alquilante antitumoral, inhibidor de síntesis del ADN, el cual es de mucha utilidad en el tratamiento cuando el tratamiento a base de tiotepa no es muy efectivo. Las dosis recomendadas son la aplicación de 20 a 60 gramos semanalmente por 8 semanas, aunque este llega a tener muchos efectos adversos. El que más refieren los pacientes es una sensación muy incómoda de escozor en la piel, principalmente en la palma de las manos. Ahora, el tiotepa o el trietil entrofosforamida también va a ser un agente alquilante que es relacionado químicamente con la mostaza nitrogenada. Estas mostazas nitrogenadas son sustancias reactivas derivadas del nitrógeno que tienen una capacidad muy grande de formar sales que son unidas muy fuertemente mediante enlaces covalentes, pero también podemos encontrarla en formas líquidas, oleosas, que tienen muchas funciones, desde el uso en tratamiento para el cáncer hasta incluso en armas químicas. Por lo regular, solo esta sustancia va a funcionar deteniendo el crecimiento del desarrollo del cáncer mediante uniones cruzadas de ácidos nucleicos y proteínas dentro del tumor. Pero en sí, tiotepa va a dañar a las células cancerosas a través de alquilación, específicamente dañando al ADN de estas células cancerosas, lo que va a impedir que se sigan dividiendo y posteriormente estas se van a ir destruyendo paulatinamente. Lo que, como sabemos, pues las células cancerosas se dividen de una manera muy rápida y con una menor corrección de errores, lo que hace que haya una mayor sensibilidad a tiotepa para que este compuesto llegue y pues las destruya. Bueno, la dosis de tiotepa va a ser de 30 a 60 miligramos diluidos en agua destilada, aplicados semanalmente por 6 semanas. Una de las desventajas de este medicamento pues, es que solo un tercio de los pacientes van a responder completamente al tratamiento, dejando a los otros 2 tercios restantes con ningún beneficio y solo con algunos efectos adversos como la leucopenia y la trombocitopenia. Esto se da porque tiotepa llega a producir un cierto grado de mielosupresión, en donde pues esta va a ser la principal manifestación.
Entonces, antes del tratamiento con este medicamento, pues se recomienda el solicitar al paciente una citometría hemática para valorar si es apto para el uso de este medicamento. ¿La puedes cambiar, por favor? Y bueno, la doxorubicina. Este pues va a ser un antibiótico de la familia de las antraciclinas. Es un antibiótico tóxico que rompe la función de la célula tumoral. Su mecanismo de acción es un tanto complejo y realmente no se sabe cómo funciona, pero se piensa que mediante la intercalación del ADN llega a inhibir la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Cómo hace esto? Pues básicamente la doxorubicina va a dificultar la síntesis de una enzima denominada como topoisomerasa 2, que como hemos visto anteriormente o como ya vimos antes, esta está involucrada en el desarrollo del ADN en transcripción. Entonces, la doxorubicina va a interactuar con la topoisomerasa y después de que la cadena de ADN se abra, esta va a evitar que se libere la doble hélice y así se va a detener el proceso de replicación. Entonces, más o menos es así como doxorubicina interactúa para que ya no haya más proliferación de células tumorales. Su dosis pues va a variar y esta va a ser de 30 a 60 miligramos. Una de las desventajas es que no es perfectamente absorbido por la mucosa vesical, pero es menos tóxico que tiotepa. Y se ha observado que hay un incremento en la tasa de sobrevida libre de tumor a los 18 meses de seguimiento. Y por último, en este apartado de medicamentos por quimioterapia, vamos a tener a la epirubicina. Esta está muy fuertemente relacionada con la doxorubicina, aunque la diferencia es que van a tener casi el mismo mecanismo de acción, nada más que epirubicina va a generar radicales libres que causan daño a las células y al ADN. La dosis varía entre los 30 y los 80 gramos semanalmente por 8 semanas o incluso más. Y los resultados no suelen ser tan satisfactorios, ya que puede haber una reaparición de las lesiones después de 5 años o más. Entonces, se podría decir que esta es como que la ventaja y la desventaja, ya que por este tiempo, pues se va a cursar sin la enfermedad, pero pues hay reincidencias. Se ha visto también que las combinaciones de ser más efectivas, como ejemplo tenemos el uso de mitomicina C más doxorubicina o epirubicina más alfa-2b interferón, que suelen ser más efectivas. ¿La puedes cambiar, por favor? Bueno, ¿en qué paciente se va a recomendar el uso de la terapia intravesical? Pues en pacientes con tumores papilares que son multicéntricos, difusos o también pobremente diferenciados, pacientes que presenten carcinoma in situ, cualquier tumor T1, tumores recurrentes dentro del primer año de tratamiento y pacientes con citologías positivas por células tumorales después de una cirugía. La terapia no va a ser de utilidad en aquellos pacientes que han presentado tumor vesical asociados a quistes de von Braun, ya que estos llegan a tener una profundidad muy importante. También vamos a tener alternativas de tratamiento que se utilizan principalmente cuando los tratamientos anteriores no han funcionado y como mencionando alguno de ellos vamos a tener a interferón alfa recombinante que pues como ya he mencionado son utilizados en aquellos pacientes que no respondieron o no toleraron los tratamientos intravesicales. También la bromopirina, que básicamente es un inmunomodulador oral que permite que el organismo mismo produzca interferón con otras sustancias que son útiles para combatir a estas células cancerosas como interleucinas, factor de necrosis tumoral y algunas citocinas. Y por último, al KLH-hemocianina del APA, que es un compuesto derivado de un molusco que tiene las facultades de estimular al sistema inmunológico y que causa pocos efectos colaterales. La desventaja es que no está muy estudiado y no se sabe realmente cómo funciona esto,
por eso no se usa mucho en la práctica médica. Y vamos a tener también otro tipo de terapias como la terapia fotodinámica. La terapia fotodinámica es un tratamiento que se basa en dos procesos, el cual va a destruir a las células vesicales cancerosas, en donde se aplica un fotosensibilizante, en este caso sería la protoporfirina. Esta protoporfirina va a actuar en el epitelio vesical y va a hacer que sea más sensible a la luz y posteriormente va a haber una activación, la cual es como potenciada para que se aplique una luz láser y así puedan destruir a las células cancerosas. Una de las desventajas es que sí destruye a las células cancerosas, pero también va a causar daño vascular y este daño vascular posteriormente va a hacer que haya una cistitis y también contracturas de la vejiga. Y por último vamos a tener a la terapia génica. La terapia génica pues, se va a dividir en dos, en terapia génica somática y terapia génica citorreductiva. La terapia génica somática va a constar de la manipulación de genes en las células, lo cual es como un tipo de corrección en el paciente, pero la característica más importante de esta es que no se va a transmitir a la siguiente generación y en el cual vamos a tener un reemplazo de los genes defectuosos de las células preneoplásicas o neoplásicas que pudieran llegar a causar el padecimiento. Y la terapia génica citorreductiva, pues esta, pues, básicamente en destrucción del canceroso por medio de manipulación de genes tóxicos y puede ser de dos formas. De forma indirecta, en la cual se van a crear genes que estimulen a la respuesta inmune para poder destruir a este tipo de células. Y pues básicamente son dados por vacunas o por virus que han sido modificadas genéticamente para así expresar una respuesta antitumoral. Y creo que eso es todo con respecto a los otros tipos de terapias. Bueno, con respecto al tratamiento quirúrgico, pues generalmente se va a dar en pacientes que tengan cánceres vesicales que pues no sean superficiales o que no tengan datos de invasión a capas profundas de la vejiga. Así que bueno, este tipo de pacientes con estas características por lo general van a ser los mejores candidatos para llevar a cabo pues este procedimiento. La cistectomía pues va a ser la cirugía que se va a llevar a cabo y pues esta puede ser simple, total, radical, incluso puede ser parcial también. La simple pues bueno, esta implica la remoción de la vejiga nada más. Aquí pues la próstata va a permanecer intacta y pues este procedimiento generalmente se va a usar para procesos benignos. La cistectomía total, pues esta ya implica la extirpación de la vejiga, la próstata y las vesículas seminales en los varones. En el caso de la radical, pues esta sí, pues ya implica remover la vejiga con los órganos cercanos y todo el tejido que se encuentra rodeándolo. En el caso de los hombres, pues esto va a incluir la vejiga, la próstata, las vesículas seminales, todo el tejido adiposo que se encuentra rodeando la vejiga y se toma como límite el peritoneo pélvico. También los vasos deferentes proximales a la vejiga y aproximadamente de 1 a 2 centímetros de uretra van a ser resecados. Aquí en el caso de las mujeres, pues la cistectomía radical va a implicar pues remover la vejiga, el útero y sus anexos y la pared anterior de la vagina. Tanto en hombres como en mujeres se va a llevar a cabo la linfadenectomía pélvica bilateral. La siguiente, por fin. Y bueno, también está la cistectomía segmentario parcial, que pues esta constituye remover nada más la vejiga de manera parcial y pues se considera que es un método para preservar la vejiga o salvarla. Pero bueno, esta casi no se usa, ya va en desuso porque pues presenta recurrencias de hasta un 50%.
pero sí puede ser una alternativa al tratamiento quirúrgico. Sin embargo, pues en el libro pues mencionaba que casi ya no se usa por lo mismo de las recidivas. Em, bueno, también está como otro procedimiento la derivación urinaria, que bueno, anteriormente habían técnicas de derivación continentes en la que pues los pacientes llevaban como una bolsa urinaria pero por fuera y pues resultaba muy incómodo para ellos pues llevar la bolsita afuera, ¿no? Aparte pues también pues estas bolsas desprendían un olor muy desagradable a orina. Pero bueno, actualmente pues ya hay otros métodos, se utilizan porciones de intestino grueso delgado y se hace como un reservorio interno que se anastomosa a la uretra y de esta manera pues el paciente puede llevar a cabo la micción de manera normal, lo que sería una derivación ortotópica. O también puede ser exteriorizado directo a la pared del abdomen a través de estomas continentes, como sería un ejemplo de esto sería la bolsa indiana o la bolsa de Koch. También hay otras variaciones de estos tipos de derivación. Em, pues bueno, aquí pues no necesitan dispositivos externos para recolectar la orina, pues porque tienen como un mecanismo de válvula que va a impedir que la orina salga constantemente y pues la ventaja que tiene es que el paciente, una vez que se llena el reservorio, pues el mismo paciente puede vaciarlo varias veces al día. Em, pues la derivación urinaria trae también complicaciones. Las más frecuentes pues van a ser el reflujo del reservorio a los uréteres y riñón. También como complicación está la obstrucción intestinal, infección, litiasis en el reservorio, coágulos. También puede haber obstrucción en las anastomosis ureterales, extravasación de la orina y algunos trastornos metabólicos. Em, la siguiente, por fin. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ah, no. Sí, sí, la siguiente, por fin. Ok, ahí. Bueno, ahí es vejiga ileal continente, perdón, hay un error. Bueno, esta se lleva a cabo como alternativa a pacientes con carcinoma infiltrativo que no tengan datos de metástasis visceral o linfática. Y bueno, una de las ventajas que tiene este procedimiento es mantener intacta la región iliocecal y pues usa un segmento muy corto de hilo. Y bueno, esto va a ayudar a que el paciente pues tenga menos trastornos metabólicos. Em, pues bueno, otra de las ventajas también de esta neovejiga pues es que el paciente pues va a tener buena continencia diurna, perdón, eh, pero pues sí hay una pequeña posibilidad de que haya escape urinario. Por lo tanto, pues entre más grande sea el reservorio, pues mejores van a ser los resultados a corto plazo. Eh, en el caso de el implante de los ureteros al ilion, puede haber, trae como complicación la estenosis, así que pues se deben tomar ciertas consideraciones de que, por ejemplo, esto se lleve a cabo en un surco mucoso, hay que respetar la vascularización distal del uréter y evitar angulación y torsión del uréter, así como también que pues, el lugar por donde pase el uréter en la pared del intestino sea amplio para evitar este tipo de complicaciones. Bueno, en el caso de la neovejiga ileal ortotópica con implante uretérico con un túnel seroso extramural, pues permite que haya antirreflujo sin componente obstructivo y también va a permitir que después de la cirugía se pueda llevar a cabo un examen endoscópico retrógrado a través de la uretra. Em, y pues de esta manera visualizar los sitios del implante ureteral y también se puede llegar a visualizar el tracto urinario superior. Y bueno, ahí en la imagen pues sería eh, pues la vejiga ileal. Y como había dicho, pues se usa nada más un segmento corto de ilion. Ahí pues en la imagen dice que se realizó con 50 centímetros de ilion. La siguiente, por favor.
Bueno, otro procedimiento alternativo es la de radioterapia. Este se puede llevar a cabo en pacientes como tratamiento primario, en pacientes que no son buenos candidatos para la cirugía, ya sea por su edad o por otros problemas concomitantes o pues simplemente porque no quieren la cirugía. Em, bueno, pues aquí la respuesta eh, de este tratamiento pues está como que bien documentado. Em, pero sí o sea, está como que en duda si usarlo como tratamiento primario o nada más así por sí solo. Así que por lo tanto, pues muchos sugieren usar la radioterapia acompañada de la quimioterapia. Generalmente la dosis de la radioterapia va de 6.000 a 7.000 rads a la vejiga y puede ser con o sin radiación a los ganglios pélvicos correspondientes. Em, Aquí la radiación externa de altas dosis pues puede ser una alternativa para los pacientes que se encuentren en las etapas T2 a T3. En el caso del sitio y el volumen de la radiación para la primera fase, pues van a incluir a la vejiga, los tejidos adyacentes, los ganglios linfáticos perivesicales y los hipogastrios. Se toma como borde superior o sea, como límite superior se toma el nivel del borde inferior de la articulación sacroiliaca y el inferior se toma en cuenta de manera que se incluya la porción proximal de la uretra. Y los límites laterales, estos se ven a través de la TAC con contraste. Bueno, dale la siguiente, por favor. Bueno, aquí el índice de recurrencia va a ser aproximadamente de la mitad de los casos en los que se use la radioterapia. Em, la sobrevida de 5 años van a ser menores en pacientes que se someten a radioterapia contra los que se tratan con la cirugía, o sea, pues va a ser mucho mejor la cirugía. Eh, tiene también complicaciones, las más frecuentes pues van a ser la cistitis, síntomas agresivos de inflamación, puede haber hematuria, fibrosis, proctitis, disfunción eréctil también y reacciones dermatológicas. La radioterapia se puede usar también antes de la cirugía con la finalidad de que el tumor siga creciendo. Pero, pues sí, mencionaba que esto es como a consideración de los cirujanos, porque a veces, pues, usar la radioterapia antes de la cirugía, pues, aplaza la cirugía y, pues, en el caso de pacientes que tengan un cáncer invasivo, pues, no es como que la mejor opción. Y otro aspecto a tomar en cuenta es que los pacientes a los que se les realiza la cirugía y también la radioterapia van a tener pues más complicaciones. La siguiente, por fin. Bueno, otra alternativa es la quimioterapia sistémica. Esta se va a llevar a cabo en pacientes que presentan después de la cirugía algunos márgenes de tejido con presencia de tumor. Pues en estos pacientes va a ser útil para evitar que se disemine, o sea, que haya diseminación sistémica. Y pues aquí la quimioterapia con varios medicamentos que más se usa son estos dos tipos de combinaciones, que son la combinación de cisplatino, metotrexate, vinblastina, con o sin doxorubicina, perdón. O también la otra combinación que es más usada es la de combinación de cisplatino con ciclofosfamida y doxorubicina. Actualmente, pues también hay otros quimioterápicos que han presentado eficacia, que son el paclitaxel y fosfamida, el nitrato de galio y la gemcitabina. Y bueno, la terapia neocoadyuvante aún puede aumentar la sobrevida en un paciente con pronóstico sombrío. La siguiente, por fin. Bueno, en esta tabla se presentan algunos agentes citotóxicos contra el cáncer uroterial, que ya los había mencionado anteriormente, son los que se usan en combinación. Está el metotrexate en primer lugar con una tasa de respuesta del 40%, está el nitrato de galio con 35%, el paclitaxel, que es de los que se están usando actualmente, con un 35%,
Está también el cisplatino con 25%, la ifosfamida con un 20%, la mitomicina C con 20%, ciclofosfamida con 15%, el 5-fluoraciclo con 15 también y la vinblastina también con 15. Y bueno, otra alternativa es la preservación del órgano, pero pues esta se lleva a cabo nada más en pacientes que tengan invasión muscular de poco volumen y que no estén asociados con cáncer in situ. Aquí, pues, lo de preservar el órgano consiste prácticamente en quimioterapia y radioterapia asociadas, pero pues también se puede usar en pacientes con bajo riesgo de diseminación metastásica, pero no es tan viable. La mejor opción es como que la cirugía. Y bueno, eso sería todo. Ok, doctora, gracias. Y bueno, terminamos cáncer vesical. Vamos a continuar el lunes. Ya son los últimos temas. Prácticamente estamos terminando el semestre. Yo creo que vamos a terminar antes. Vamos muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? No, doctor. No, Bueno, doctor. cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.